Bienvenidos a Lindaway, un espacio para dialogar y enterarte de lo último en innovación y evolución de la construcción. Con noticias, datos, debates, entrevistas y todo aquello que contribuya al desarrollo de esta gran industria. Lindaway, el siguiente paso en la construcción. Comenzamos. Pues bienvenidos a un capítulo más de Lindaway. Hoy me va a tocar presidir por mi cuenta. Nos va a tocar extrañar a Andrés y a Elisa, pero la verdad es que tenemos un invitado pues de lujo y a la vez muy importante para nosotros. Es Ramiro Mauricio, ¿verdad? Es Ramiro Mauricio Chaira desde Bolivia. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andamos? Pues hola Norma, pues todo bien. Por este medio igual me place poder compartir con ustedes en esta ocasión a través del podcast un poquito de la conversación prácticamente de lo que nos apasiona. Así que muy a gusto contigo y adelante, querido Norman, que estoy disponible para ti. Bien, primero vamos a como dar una semblanza de Mauricio. Eres ingeniero, ¿verdad? Sí, el rubro de la ingeniería civil es lo que nos apasiona, querido Norman. Ingeniero, ¿y tu mayor área de especialidad o la última vez que platicamos era costos? O sea, donde más te mueves como pez en el agua son los costos. Correcto. Es algo que venimos practicando y más que todo compartiendo conocimiento, al menos en Bolivia, por mucho tiempo, y hemos podido compartir la experiencia en otros países también de la ingeniería de costos. Sí, más al rato me gustaría como visitar el tema ese de los costos, pero creo que hoy por hoy lo que nos llama mucho la atención desde México y incluso como que nos da un poquito de curiosidad es cómo fue abrir brecha, porque ustedes pues son pioneros, ¿no? en Lean Construction en Bolivia. ¿Cómo fue abrir brecha Lean para la filosofía, la práctica en Bolivia? Una economía, si bien dinámica, no es una economía muy grande, son que 11, 12 millones de habitantes por ahí, ¿no? Más o menos. Correcto, ese es el dato más o menos aproximado. Bueno, la verdad es de que poder empezar con todo lo que viene a ser la filosofía Lean y mucho más con lo que acabas de comentar de poder generar el capítulo de LCI Bolivia, la verdad ha sido un trabajo en conjunto con José Luis Orías, que está encabezando el capítulo, y conmigo como el director de la comunidad de prácticas. Bueno, creo que ha sido un poquito de primero aprenderlo, compartir con los que realmente tienen experiencia en esto y bueno, nos hemos encontrado y nos conocemos, creo, Norma, contigo, con Andrés, con Elisa, sí, y con muchas personas referentes a nivel Latinoamérica. Países y conocidos como amigos del Perú, Chile, Argentina, México, y a través de eso hemos podido conocer inclusive a los padres de la filosofía, o ya prácticamente enfocándonos a Lean Construction, sí, en eventos, capacitaciones, en los cuales han sido muy, muy, muy importantes para poder dar ese paso juntamente con José Luis, en poder encabezar el capítulo boliviano, ¿no? El cual a través de estos últimos años creemos que era momento de poder hacer las cosas bien con el acompañamiento y también con el respaldo de gente muy importante del capítulo principal de Lean Construction y también de nuestros vecinos y amigos y hermanos de los otros países, como también con ustedes, con el capítulo de
LSI México, prácticamente nos fortaleció poder empezar el capítulo boliviano para poder compartir experiencias de no solamente nuestras, sino de que también podamos nosotros dar el camino a nuestros amigos bolivianos y que puedan animarse a poder vivir también lo que nosotros en un momento hemos vivido, de aprender todo esto, y sobre todo nos sentimos capaces hoy en día de poder compartir porque ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado en proyectos, y creemos que debemos compartir con toda Bolivia esto, y somos prestos a compartir la información y la experiencia que hemos podido ganar en los últimos años. Sí, me acuerdo, ¿cuándo sería? 2019, que fue la primera vez que viniste a México a dar una, y que no sé quién organizó una, no sé si fue Lisa a lo mejor, que organizó una gira, ¿no? Órale, viene Mauricio, vamos a organizarle un montón de conferencias entre México, Monterrey, Guadalajara. A mí me tocó conocerte esa vez acá en Monterrey. Y creo que fue bien para nosotros, como muy impresionante ver ya casos tan desarrollados de implementación de Lean y vinculación de costos con BIM. Como que tendemos a esperar ese tipo de innovaciones o ese tipo ya de implementaciones tan elaboradas y tan desarrolladas, donde sabemos que el Lean está muy inmerso, ¿no? O que la industria ya está muy inmersa en Lean, como Colombia, como Alemania, como Perú. Y de repente venías tú con algunos ejemplos, ejercicios, casos de estudios, y oye, están sucediendo cosas bien interesantes en Bolivia y ni enterados estábamos. Estoy hablando del 2019, ¿no? Y por eso se me quedó como la idea de que, oye, pues este grupo de Mauricio y José Luis son los que están abriendo camino, abriendo brecha, como decimos en México, abriendo la brecha sobre la que pues van a caminar los siguientes de la industria. Y bueno, antes que nada, el capítulo, vamos a hablar un poquito del capítulo LSI Bolivia, de reciente creación. Muchas felicidades. ¿Cuánto tienen ya? ¿Cuándo lo consolidaron? Prácticamente es un par de meses, querido Norman, el cual, digamos, estamos empezando ahorita nosotros a poder a expandir, podríamos decir, este movimiento del capítulo con los 9 departamentos que tiene Bolivia, ¿sí? Uh-huh. Y el cual nosotros, tomando ejemplos de prácticamente de México, del Perú, etcétera, que sabemos que es necesario tener presencia en los demás departamentos y poder tener líderes departamentales, en nuestro caso, es muy importante para poder crecer como comunidad, ¿no? En este caso te adelanto que como director de comunidad de prácticas, lo que estoy haciendo es prácticamente haciendo seguimiento de quienes podrían prácticamente sumar el capítulo como líderes departamentales en las implementaciones que tengan. Y para eso creemos que nosotros ahorita estamos en esa etapa de poder colaborar, fomentar, de que puedan implementarlo para que ellos también puedan ser parte clave del capítulo en global, de que puedan practicarlo y podamos tener casos de diferentes departamentos de toda Bolivia, ¿no? Sí, pues mira, interesante. Y ¿tú qué nivel de aceptación ha tenido? ¿Cómo la industria, cómo ha recibido el capítulo de Lean Construction? Bueno, hablar de cómo han recibido la filosofía es como, creo que en todos lados se ha recibido con los brazos abiertos, porque pues es un camino hacia la eficiencia, y realmente los resultados hablan por sí solos, y sobre todo cuando se expresan de forma cuantitativa, además de toda esta generación de cultura colaborativa que genera Lean Construction. Los resultados cuantitativos y económicos pues hablan por sí solos, y la industria los abre los brazos para adoptar estas prácticas cuando empiezan a ver esos resultados.
pero como capítulo, ¿cuál ha sido la respuesta de la industria? ¿Han respondido de forma interesante? ¿Tienen agremiados, las empresas, la iniciativa privada? ¿Se han acercado al gobierno? ¿Cómo van con ese camino? Mira, por ese lado, querido Norman, nosotros particularmente te voy a dar el análisis que tengo como percepción, que nosotros lo hemos podido palpar después del Congreso. Primero que el Congreso ha sido bastante bien aceptado, porque era increíble que tengamos bastante gente, más de 1,000 personas inscritas, como que en la primera semana. O sea, se notaba que había bastante interés porque, bueno, si bien hay mucha gente también que ha ido practicándolo, inclusive con empresas externas, con asesoramiento de empresas externas en Bolivia, algunas empresas constructoras, etcétera. Sabemos que no somos los únicos, ¿sí? Porque eso estaría mal, pensar que nosotros somos los únicos que podemos aplicar esto, y como alguna vez observábamos, de que, bueno, es una filosofía, o inclusive las metodologías uno no puede adueñárselas, ¿no es cierto? Es para todos, Sí, y creemos claro. que todos tienen el derecho de hacerlo, así que, pero tomar la iniciativa también realmente marca, ¿no es cierto? Marca un hito como capítulo, y además como algo formal, y mucho más con el respaldo de los demás capítulos. Inclusive tú sabes también quién de renombre estaba en el evento, entonces tener ese apoyo realmente ha sido bastante importante. Y el acercamiento ha sido bastante bueno, la aceptación desde nuestro punto de vista, porque al ver que también es algo nuevo para la industria de la construcción, prácticamente nos ha sorprendido de que muchas empresas, revistas, creo que el otro día también publicaron de las revistas, si no me equivoco, Cimientos, publicaron los comentarios del Congreso, de la participación de Juan Felipe, de Andrés, de José Luis. Hubieron acercamientos de empresas constructoras indicando de cómo podían afiliarse, de qué pasa si son, por ejemplo, solamente personas, consultores independientes. Entonces, como que seguimos fortaleciendo en esa parte nosotros para poder hacer y llegar de la mejor manera a todos los que están interesados, porque hay que entender de que si bien tenemos interesados a nivel de todos los países, incluido México, a nivel Latinoamérica, prácticamente los casos de cada país son diferentes. Los montos de membresías podrían ser diferentes en cada país. Tú sabes bien eso, querido Norman, porque esas cosas hay que analizarlos, y que sea acorde de cada país, y acorde también a disposición de la economía que está pasando en ese momento. Pero ha sido interesante de que, por ejemplo, una de las empresas también bastante reconocidas a nivel nacional y muy importante, Santa Cruz, haya apoyado el evento desde un principio. Ha sido la constructora del Mediterráneo, por ejemplo. Y también a partir de eso, pues ha causado de que otras empresas igual puedan consultarlo, lo están analizando, porque también ellos ven que es importante dentro de su estructura poder ser parte del capítulo, ¿no? Y como tú sabes, de muchos tipos de metodologías, de buenas prácticas que podemos nombrar, bastantes, que se aplican a nivel de Latinoamérica y también en Bolivia, pues ellos también lo tienen que ver bien, y realmente se dan cuenta de cuán importante puede ser para su estructura y para su desarrollo, y más que todo para el beneficio que pueden tener al adoptar la filosofía. Bueno, pues ya que tocaste el tema del Congreso, porque se me hace muy, muy interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención es que ¿cuándo fue el Congreso? El Congreso fue en abril, el 23 y 24 de abril. 23 y 24 de abril, y tenía de conformado el capítulo un mes o algo así. Sí, prácticamente estábamos cerca al mes de conformado, y ya con todo lo O sea, a lo grande, vamos a presentar el capítulo con un congreso, porque así hacemos las cosas en Bolivia, ¿no? O sea, chécate la comparación. Nosotros consolidamos el capítulo en el 2018, lo empezamos a platicar como el 2017, lo consolidamos en el 2018, el congreso ocurrió hasta noviembre del 2019, el primer congreso hasta noviembre del 2019, que por acá nos vimos y acá diste una conferencia, así. Y ustedes no, de una, vámonos, rápido, un mes de consolidado, o un mes de fundado el capítulo, congreso. Y tuvieron participantes bien interesantes. O sea, aquí mencionaste algunos, es Juan Felipe Pons, ¿no?
el grande de habla hispana con respecto a Last Planner System. Bueno, José Luis Orias, que es otra vez uno de los precursores y pioneros del Lean en Bolivia. Andrés Bustos, pues ya lo conocen los que nos están viendo en este video. ¿A quién más tuvieron allá en el Congreso? Mira, primero para ir avanzando un poquito y dejamos el plato fuerte para el final, estuvimos con Jorge Miranda, actual presidente del capítulo Fernando Lean Construction. Tuvimos, hablando del Perú, estuvo Santiago Ruiz, Omar Alfaro. Sí, Omar Alfaro, tú sabes, ambos, bueno, los tres, Jorge Miranda, Santiago. Tres grandes. Omar Alfaro, tres referentes no solamente de Lean, así que... De BDC. Exactamente, ahí vamos con Perú. Por el lado de Chile tuvimos a Iván Rubio, tú sabes que igual otro referente, acompañado con Juan Felipe, tú sabes que hicieron un aporte bastante grande a todo el habla hispana, como tú dices, con los libros que nos proporcionaron. De México nos acompañó, aparte de Andrés, estuvo también Héctor, ¿sí? Que es parte igual de su estructura. Héctor Gómez de Guadalajara. Exacto. Correctamente. Y de la Argentina nos estuvieron acompañando Rómulo Bertoya, juntamente sus dos compañeros, que hicieron una charla bastante interesante como capítulo Lean Argentina. Una charla entre tres personas que, más que una ponencia, a mí me gustó mucho porque contaron cómo habían buscado el camino de Lean. Y te cuento que lo vi muy similar a lo que vivimos con José Luis, como que fuimos a buscar, entendimos que era Lean, pero necesitábamos cómo estaban haciéndolo en otro lado. y al final pues me pareció muy parecido cómo ha sido la búsqueda, ¿no? Tal vez ellos tocaron otras puertas, pero realmente me gustó mucho también la ponencia que dieron ellos, tocando un poquito el tema. Y de España, aparte de Juan Felipe, nos acompañó Manuel Villanueva, que es alguien que está trabajando con Juan Felipe. Realmente igual me impactó también el nivel que le puso él, porque aparte de estar muy enfocado como ingeniero civil y tener un MBA, y etcétera, en el tema de administración, me gustó el enfoque que adoptó él como implementación Lean. Y bueno, por último te comento, y tú sabes que el plato fuerte para el final, pues Glenn Ballard, que ustedes saben que un espectáculo fue toda la ponencia de él, y realmente terminamos de sellar y consolidar con el apoyo de él el capítulo de Bolivia. Sí, no, hombre, pero Glenn, la vez que nos tocó entrevistarlo, en ese momento estaba dirigiendo como 32 disertaciones y dirige un montón de investigación. De hecho, ahora en diciembre, ¿no? Sacó el nuevo paper de la actualización o la expansión de Last Planner System. Vale la pena muchísimo ese paper, está buenísimo. No, hombre, pues qué gran conferencista se llevaron también para el Congreso. Pues qué bueno, muchas felicidades. De veras me dio mucho gusto cuando me impresionó, honestamente me impresionó, porque, oye, van a sacar capítulo, ya están en eso, órale, ya este mes, órale, qué bien, y al siguiente mes, a los 10 días, algo así me entró, y aparte, Congreso, oye, qué impresionante. Pues qué bueno, 1,000 personas, no es un público bastante numeroso para tenerlos entretenidos tanto tiempo. Correcto. ¿Te puedo confesar algo, Norman? Ya que estamos en mucha confianza con la familia Lindaway. El Congreso, nosotros con José Luis, la verdad, no ha sido tan como de que un mes después de la creación del capítulo. Ya habíamos estado hablando te soy muy sincero, como nos vamos a poner nuestros dos grandes asesores, hace rato ya con Juan Felipe, que tenemos bastante acercamiento, es nuestro mentor prácticamente, porque nosotros igual ha sido increíble que, si no me equivoco, también el 2019 lo traje prácticamente yo al primer congreso que había organizado, como un congreso de nuevas tecnologías, hablando de BIM, Lean, ingeniería de costos, donde también había sido un evento presencial que ha sido en Oruro, Bolivia. Me lo traje estas fechas tipo invierno aquí en Bolivia, y era increíble porque Juan Felipe no aguantaba el frío, y aquí hacía bárbaro el frío de invierno, al menos en el altiplano que corresponde a Oruro, es increíble. Y por eso lo consideramos a él nuestro gran mentor, porque lo trajimos, compartió con nosotros aquí en Bolivia,
y realmente mucha confianza con él y siempre que damos un paso, siempre estamos como que con el consejo de Juan Felipe. Y ya veníamos esto hace rato con José Luis Orías, ¿no? Teníamos la esperanza de que podíamos hacer un evento presencial, querido Norman, donde todo el plantel que está en el Congreso virtual prácticamente tenía que ser el que... y algunos más voy a poner ahí que lo vamos a dejar flotando hasta que mostremos nuestro evento presencial, si Dios quiere, al año. Estaban ya en listas, ¿no? Entonces, como que nos costó decir, bueno, hagámoslo por lo menos virtual, no nos quedemos con las ganas, porque ya lo venimos hablando bastante tiempo y ahí también tiene que jugar un papel muy importante. Me hubiera gustado que él mismo lo diga, pero también conversamos esto con Andrés, ¿no? Que realmente igual fue un apoyo bastante importante, el cual dio lugar a que, digamos, nos animemos más. Ya, ok, lo hagamos virtual y no esperemos el presencial, y el presencial vamos a hacerlo cuando corresponda y además siendo prudentes con esto del tema de la pandemia. Sí. Ya tocamos este tema nosotros en un capítulo de Lean, del podcast, sobre el papel que vimos que tuvo Lean Construction en la pandemia y cómo y qué es lo que vislumbrábamos para la construcción después de la pandemia desde la perspectiva de Lean. Y algo en lo que nosotros lo resumíamos era que las empresas que sobrevivieron a la pandemia, estoy hablando específicamente, no específicamente de la construcción, pero en ese momento, en ese capítulo estamos hablando de la construcción. Las empresas que sobrevivieron a la pandemia no fueron en muchas ocasiones ni siquiera las más fuertes económicamente, ni las más robustas, tampoco las más pequeñas, sino las que tuvieron esa capacidad de adaptación. Y muchos testimonios de los que recogimos de la industria fueron que tenían prácticas Lean, ¿no? Que habían tratado de centrarse en la gestión del valor y la administración de los desperdicios o la disminución de los desperdicios en pro de mucha eficiencia y productividad y el atender al cliente tanto externo como interno, y algunas que se ajustaron, algunas tuvieron que emigrar, pero todos los que lo hicieron, ahora que está, digamos, resurgiendo ya una práctica normal, ya la telepresencia, si bien llegó para quedarse, no es absolutamente la norma en todos lados. Ya hay elementos presenciales, ya la construcción se mueve a un ritmo bastante decente, ya con más ritmo. Aún con esta nueva realidad, hay muchas empresas que ya no regresaron. Las empresas que adoptaron estas prácticas Lean para sobrevivir la pandemia y que se volvieron más eficientes, ya no regresan a sus antiguas prácticas, ¿no? Eso fue algo que vimos muy, muy interesante. En Bolivia, ¿qué has visto al respecto? O sea, el Lean en la pandemia y Lean o la construcción de post-pandemia desde la perspectiva de Lean Construction. Bueno, creo que nos ha tocado a nosotros experimentar justamente en esta etapa, ¿no? Nos ha tocado estar en un proyecto bastante importante, el cual prácticamente se ha agarrado, hemos agarrado prácticamente la filosofía Lean para poder ir trabajando en ese momento, inclusive de lo que viene a ser la cuarentena rígida que se ha tenido, de que se paralizaron prácticamente todos los sectores estaban prácticamente trabajando desde casa, los que han podido, y los que han podido adaptarse al cambio, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Y realmente nosotros igual creemos que en los proyectos que hemos estado, hemos podido trabajar de una manera, adaptándonos de una manera digital, el teletrabajo, como tú comentas, desde casa con los componentes de todo un proyecto. Con decirte que, por ejemplo, antes que se dicte el tema de la cuarentena rígida
prácticamente en el proyecto estaba oscilándose entre 350, 400 trabajadores, 450 trabajadores en el mismo proyecto, bastante gente técnico de muchas disciplinas en un proyecto de edificio que tiene clima, sistema contra incendios, corrientes débiles, el tema de lo que viene a ser seguridad, etcétera, etcétera. Es realmente un equipo multidisciplinario, ¿no? El cual comprende de muchas personas involucradas y realmente pues era adaptarse o esperar que todo la cuarentena rígida pase para volver, ¿no? Creo que avanzamos mucho ahí porque aplicamos, por ejemplo, adaptamos nosotros prácticamente algo que ha sido bastante interesante en ese momento con José Luis, que fue, por ejemplo, la teoría de las restricciones, y tratamos de subsanar cosas de proyecto, cosas de información, de ingenierías, en ese momento de pandemia, donde podríamos decir que aparentemente cuando estábamos dinámicamente en el proyecto teníamos, te voy a dar un número bien general, ¿ya? Ponle, teníamos, qué sé yo, unas 180 restricciones, ¿ya? Que lo veíamos muy dinámico, pero era por el tema de que muchas disciplinas en el tema mezcladas entre obra y información. Pero cuando ya nos tocó trabajar en la pandemia a través del teletrabajo, identificamos que había muchas más restricciones a nivel de diseño y definiciones, las cuales, por ejemplo, aplicando restricciones, prácticamente se nos duplicaron. Y nos adelantamos muchas cosas al tener reuniones, pero con un enfoque de liberación, ¿no es cierto? Tenemos estas restricciones, hagamos seguimiento, tenemos el día 250 restricciones, tenemos como objetivo el día viernes a reducir esto a un 30% con los responsables y hacer seguimiento al mismo. Entonces, sufrimos ese cambio, nos adaptamos en ese proyecto bastante importante y a mí me ha pasado algo muy particular en plena pandemia, querido Norma. Yo he podido agarrar dos proyectos para dirigirlos a distancia con enfoque Lean, o sea, de agarrar, analizar el proyecto que me decían que antes de la pandemia, antes que entremos a lo que viene a ser la pandemia o la cuarentena rígida, ya venían proyectos retrasados y me dicen, ahora que estamos en pandemia, reflexionamos y creemos que debemos implementar algo, hemos escuchado que están haciendo esto allá, que has visto esto allá, y agarré proyectos a distancia aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que me encuentro ahorita actualmente yo en la ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando que estamos como una distancia bastante considerable. Y la verdad de que a mí me tocó eso, entonces me tocó también, aparte del proyecto donde estaba, analizar otro proyecto, estudiarlo, ver qué tenían y ver cómo podía afrontar una vez se abra el camino o la luz verde para empezar los proyectos físicos de nuevo. Entonces creo yo que haberse adaptado a eso es bastante importante y post pandemia poder entrar a un proyecto donde no lo hemos descuidado, porque eso pasó con muchos, los que no han podido retomar el trabajo como lo estaban haciendo antes o tal vez mejorado, ha sido las empresas que no han podido sobrellevar eso, pues querido Norma. Yo creo que para eso ha sido bastante importante la mentalidad y el enfoque Lean que nosotros le hemos podido dar a esto. Y la parte esta en toda esta dinámica de sobrevivencia, tu background o tu bagaje de costos y la vinculación con los modelos de información ha jugado un papel importante. O sea, porque además de la gestión de proyectos, que realmente es digamos que lo holístico de dirigir un proyecto, un nicho muy importante pues son los costos y esta vinculación que haces con los modelos, ¿no? Con los modelos de información de los edificios. ¿Qué papel ha tenido en esto, en tu ejercicio de gestión de proyectos? Bueno, si tocamos un poquito de costos en esta etapa que hemos estado viviendo, pues primero de que se ha tenido que analizar bastante bien, por ejemplo, un tema muy crítico que ha pasado a todo el sector de la construcción, a toda la industria, de que primero que ya entras en un pequeño detalle, por ejemplo, si hablamos netamente de lo que afectó el tema de la pandemia, ya muy bien, vamos a retomar, pero para retomar necesitamos prácticamente un punto, una garita, nosotros le podemos denominar, de ingreso a la obra con todas las medidas de bioseguridad que se necesitan para la obra. Ahora, cada empresa necesita prácticamente pues que su personal venga con
un equipo prácticamente para nosotros es un equipo de protección personal, un EPP, eso es por seguridad industrial, pero esta vez se nos va a incluir un facial, un barbijo, y esto debe tener un protocolo, ¿no? Entonces, se trabajó mucho con el tema de los protocolos de bioseguridad en los proyectos, los cuales, querido Norman, en proyectos grandes no es un factor económico muy, muy pequeño, sino que realmente es una incidencia bastante fuerte. Entonces, desde un punto de vista de costos, ya vimos la afectación de los costos indirectos, ¿sí? De los costos indirectos que generaba trabajar post pandemia, porque nosotros queríamos que se levante el tema de la cuarentena para trabajar, pero eso implicaba costos, ¿no? Ahora también hay una cosa bastante importante, Norma. Por ejemplo, al principio que se empezó a trabajar, no podíamos trabajar en espacios físicos como nosotros quisiéramos. Entonces teníamos que trabajar de una manera aislada, etcétera, etcétera, el cual por lo menos en nuestra obra, como era un proyecto bastante grande, estamos hablando de un poquito más de 97,000 metros cuadrados, casi 100,000 metros cuadrados para jugar gente por aquí, por allá, ¿sí? Pero pese a eso, teníamos que jugar bien o fragmentar bien nuestro personal para no infringir las medidas de bioseguridad que nosotros mismos habíamos colocado con aprobación y con seguimiento de las normas vigentes que habían lanzado protocolos, las cámaras de construcciones, la sociedad de ingenieros, etcétera, que daban unas guías como prácticas, ¿no? Para ese momento para todos era todo nuevo, y tú sabes bien que eso ha sido a nivel mundial. Entonces, nos tocó poder experimentar esas cosas, y yo veía, ¿no? Desde que pasó eso y ya comentaban esto, yo decía, esto va a afectar en el tema de los costos indirectos. La pregunta era, ¿quién lo va a asumir? ¿Cómo vamos a asumir? Porque en proyectos grandes se hacen cifras bastante fuertes, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa que también, si tú tuvieras un proyecto, que me tocó vivirlo en ese proyecto de La Paz que te digo, en un momento los trabajadores ahí me comentaba, el dueño con el que estábamos empezando recién, el cliente me dice, usualmente aquí, coordinando con su director de obra, me dice, aquí estamos trabajando en 2 plantas y estamos trabajando con alrededor de por lo menos unas 95 o casi 80 personas. Pero con el tema de las restricciones de bioseguridad, las medidas de bioseguridad, no se podía trabajar con esas personas, se podía trabajar con la mitad. Evidentemente eso afecta a tu rendimiento, ¿sí? Y tu flujo económico también no va a ser lo mismo. Sí. Entonces, de por sí, a nivel de costos, ha afectado bastante poder retomar las actividades de esto, ¿no? Y imagínate, en el tema de rendimientos ha sido bastante interesante poder asumir de que con menos gente prácticamente tenías que tratar de afrontar lo que venías trabajando o el ritmo que tenías. No, y eso lo vas escalando hacia arriba o y llega hasta los inversionistas, ¿no? Que de repente están viendo cómo su inversión se está viendo modificada. Creo que por aquí hubo comentarios donde al haber proyectos que se concibieron antes de la pandemia, un proyecto que continúa después de la pandemia, ciertos indicadores cambian. De repente el margen es más relevante que la tasa interna de retorno. Cuando antes de la pandemia, o por lo menos para los proyectos que se generaron antes de la pandemia, la tasa interna de retorno era el indicador clave. Y ahorita es la tasa interna de retorno, pues sí, está desplomada, pero el margen sigue muy bien. Entonces ya lo observan de esa forma. Por la distancia que hay ahora en los retornos de inversión y por lo que significa ahora en costo, pues operar bajo la nueva normalidad, ¿no? Correcto, tienes toda la razón. Oye, bueno, vamos a tocar, te quiero preguntar sobre BDC, ¿cómo te ha ido con BDC? Recién certificado también, un compañero del mismo dolor, durante el 2020 cursamos la certificación de BDC en la Universidad de Lima, por la Universidad de Stanford. ¿Ya te llegó tu diploma de Stanford? Sí, me llegó ya, debe ser un mes que me llegó bastante, todos felices que nos empezó a llegar y todos a publicar también, todos nuestros compañeros realmente igual. Comparto lo que dices de que imagínate que estábamos empezando el programa, me acuerdo, tengo una experiencia de eso y yo creo que José Luis Orías también nunca lo va a olvidar, porque
estuvimos, ¿recuerdas? En la parte introductoria en Lima, ¿no? En la U de Sí, Lima. sí, Estuvimos sí. en la parte introductoria en la semana esta, empezando el programa con Martin Fisher y todos los compañeros. Recuerdo bien que, bueno, nosotros pertenecíamos al grupo en conjunto por la amistad que teníamos ahí. Era el grupo como que los bolivianos y los mexicanos, grupo El, 4. el grupo 4. Grupo 4, pero era más que grupo 4, era el grupo de los mexicanos y los bolivianos Sí, y los peruanos que también estaban ahí, ¿te ubicas? sí, sí, Y, y era como que todos amiguitos ahí, como tipo colegio, hermano, así me sí. recuerdo eso, así, todos amigos, así. Y la verdad me acuerdo muy bien porque ya impactaba esto ya estaba sonando esto del COVID, ¿no? Entonces, Sí. recuerdo que nuestra última sesión ya fue virtual, inclusive tuvimos la oportunidad de reunirnos juntos, recuerdas, allá para poder pasarlo, cuando ya dieron las últimas indicaciones. Y era increíble de que en el vuelo prácticamente que yo me vine, pues creo que al día siguiente cerraron fronteras y yo todavía vine aquí a Bolivia, fui a dar clases a dos departamentos, tenía una agenda bastante apretada y ya cuando volví a Bolivia prácticamente, pues, o perdón, ya volví aquí a Santa Cruz al trabajo, ya pues todo ya estaba cambiado, o sea, ya pintaba de que estaba muy complejo en todo lugar, ¿no? Entonces, Sí, realmente una anécdota bastante fuerte porque a ustedes igual, pues ustedes se fueron y cerraron fronteras, ¿no? sí, nosotros nos fuimos, Octavio y yo, nos fuimos en el último avión que salió de Lima a México. O sea, después de nosotros ya no hubo más vuelos a México, creo que hasta 45 días después o algo así. La experiencia de BDC fue muy interesante, todo un año virtual, y el componente virtual, si bien estaba considerado, estaba también considerado por lo menos tener 3 componentes presenciales, Claro. 3 periodos íbamos a estar presenciales, 2 en la Universidad de Lima, que fue la introductoria, y luego la de julio, y luego una final en Stanford, en California. Correcto. Bueno, pues todo se tuvo que hacer virtual, pero mira, se logró grandes aprendizajes. Creo que tuvimos mucha suerte, no, porque el grupo 4, nuestros mentores, pues fueron Carlos Jurado y Justo Cabrera. Cabrera. Correcto. Justo Cabrera, un grande y un gran representante tanto de la filosofía Lean Construction como del marco de trabajo de BDC. Y creo que tuvimos mucha suerte de verdad de tener digo, seguramente los demás grupos dicen lo mismo, porque de verdad todos eran grandes mentores, pero bueno, a quien le ha tocado con Miranda, o también otro grande, ¿no? Pero bueno, ya, terminas tu certificación, y ¿cómo ha sido la implementación? ¿Cómo ha sido gestionar proyectos con BDC? ¿Y qué tanto has podido implementar, ¿no? Porque habrá proyectos que requieren un periodo de implementación. Claro, creo que aquí nuestro proyecto piloto prácticamente que ha sido donde igual hemos experimentado de un principio con el enfoque Lean, y de por sí, cuando ya dijeron en el programa de que debíamos implementarlo, y como nosotros estábamos en un proyecto que cumplía los requerimientos a nivel de componentes, la verdad que le dedicamos bastante tiempo con ese objetivo también de implementar BDC. Uh-huh. Realmente poder experimentar a una escala bastante grande en este proyecto ha sido muy importante porque creo yo particularmente que era la fórmula que veníamos buscando, particularmente yo como persona. Te digo como empresa Maudesi Ingeniería, el cual represento, y como Mauricio Chaira, era algo que me faltaba, porque creo que a muchas personas que pasaron el programa y se certificaron también a nivel BDC, muchos vinieron fuertes en BIM, otros en Lean, y poder entender esto en conjunto, y además tener las experiencias que compartió Martin y todos los grandes ahí, y las personas que lo pudieron implementar BDC, creo que eso fortaleció bastante, ayudó mucho, ¿no? Y recuerdas, Norman, que cuando fui a
en esta gira que me organizó Elisa, ¿no? Porque realmente fue porque fui ahí igual con Manuel Alejandro, que es de Costos, que lo conoces también. Cada vez que iba ahí a Guanajuato, siempre me ponía una charla ahí en la U de Guanajuato a dar costos. Me decía, ahora haz BIM, ahora haz esto, y siempre me tiene Alejandro así, ahí también con la cámara, ahí con la sociedad también de costos también en Ciudad de México. Y cuando fui a 2019, cuando fui a Monterrey, te conocí y a todo el equipo ahí. Recuerdo muy bien también que Laura me vino a recoger. Tengo bastante experiencia ahí también con ustedes ahí en Monterrey. Yo había comentado ya, mi ponencia fue la sinergia BIM y Lean, que también fue la que di y compartí testera con nuestros grandes padres fundadores de Lean en el Congreso, ¿no es cierto?, en Monterrey. Entonces, en esta charla que fui a dar, recuérdame bien, la charla fue ¿en qué empresa? En Fraterna. En Fraterna, ¿verdad? En Fraterna. En Fraterna fue la charla, me gustó mucho porque se organizaron muy bien y venía de dar una charla en Guadalajara bastante interesante también, ahí organizada por Elisa. Era un Lean Coffee, ¿no? Algo así. Sí, fue un Lean Coffee. En esa charla que había dado ahí, yo ya venía con la espinita del BDC, porque había hablado y habíamos comentado un poco. Yo había venido a hablar de la sinergia Lean BIM, pero en una parte de la charla había dado BDC porque yo había escuchado de gente y amigos del Perú. Sí. Había escuchado, por ejemplo, de esta mi amiga Juliana Nicho, Raúl Izaguirre, donde ellos prácticamente ya eran parte de programas anteriores y bueno, a mí me interesaba saber, ¿no? Había algo que no comprendía bien y tú sabes que ha sido algo como que nos ha faltado, por ejemplo, la gente que maneja el Lean y BIM, era el tema del tercer componente, que era el tema del tema del ICE, ¿no? Entonces, yo ya venía con esa espina y yo por eso tenía esa intención de poder pasar y participar. Entonces fue muy importante que haya estado bastante animado con esto y el momento que me llegó implementarlo, prácticamente le dedicamos bastante tiempo, porque sabíamos que podíamos tener bastantes resultados y en nuestro proyecto en particular y en el proyecto que he implementado, realmente se ha notado el cambio de poder agarrar, hacer sesiones ordenadas con objetivos claros, entender los objetivos de nuestro cliente, el ejercicio que hicimos, Norman, el ejercicio de poner y conectar entre los componentes desde el objetivo del cliente, objetivo del proyecto, factores controlables, métricas, conectar todo eso a mi proyecto le ayudó, o sea, como que teníamos todo suelto, en otras palabras, pero eso ordenó y realmente a mí me ayudó mucho algo, Norman, y creo que eso tal vez ha sido el éxito tal vez de mi implementación. El gerente del proyecto, cuando comenté de lo que quería hacer en el proyecto, comenté ahí a la gente importante del proyecto, la que tiene decisión, ¿no es cierto? Dio carta libre para poder hacerlo, porque sabía que con el tema de Lean, solo con Lean ya se había demostrado bastante cambio en el proyecto. Implementar algo más bueno, porque yo vine como que esto está más bueno para lo que queremos, ¿te ubicas? Entonces como que dijeron, muy bien, dale, confiamos en vos y como estás liderando este proyecto como planificación, pues como en ese momento ya estaba liderizando el tema de planificación, me dijeron muy bien, tienes carta libre, implementarlo y empapar a los que tienes que empapar, y realmente el apoyo de la gerencia, tenerlo en las sesiones, realmente ha sido muy importante para mi proyecto, y creo que ese es el camino también que en futuros proyectos de esa magnitud lo voy a hacer. De la misma manera, en los otros proyectos pequeños que hemos implementado, aplicando e implementando los 3 componentes claves, te comento que ha sido bastante bien aceptado, sobre todo por el cliente, porque en muchos de los proyectos que nos ha tocado poder hablar de BDC, siempre les falta les falta 2 componentes, porque tú sabes que el que va a venir de última y es muy poco usual, sesiones ICE, pero sí tienen BIM o están experimentando con Lean. Entonces, de por sí, hacerles entender que esta triada es la que nos va a ayudar mucho para el objetivo que tiene el cliente, ya se animan por hacer la inversión, podríamos decirlo, también en el tema de BIM o ya sea en el caso de Lean. Entonces, creo que es bastante importante de que de un inicio nosotros podamos convencer de una manera cuantitativa
los beneficios que te trae la metodología BDC, y creo que ese es el camino que nosotros vemos y realmente la experiencia que hemos podido vivir, por lo menos nosotros en 3 proyectos, y hay otro proyecto que nosotros a nivel de costos realmente como objetivo que hemos plasmado, estamos todavía en curso de esto, el cual está muy enfocado a lo que ya viene a ser netamente el control de costos, pero tomando la metodología BDC. Fíjate que el marco de trabajo, creo que en mi caso lo más contundente fue la alineación de objetivos del cliente con los objetivos del proyecto. Eso en algunos de los proyectos de la desarrolladora de acá de Fraterna fue determinante para tomar muchas decisiones estratégicas muy importantes. Comenzar a alinear los objetivos del cliente y concibiendo al cliente como un ente que puede tener varios objetivos completamente medibles y específicos, pero varios, y que el objetivo del proyecto esté alineado directamente con todas sus variables que tiene el proyecto estén alineadas en objetivos con los del cliente, y entonces comienza la gestión del proyecto, la gestión de la información y la consolidación de toda la estructura de trabajo, todo el marco de trabajo en sesiones ahí. No, hombre, fue importantísimo. Lo más contundente fue la alineación de objetivos para nosotros, o sea, porque vemos una parte muy estratégica del negocio. Y ya en la obra tuvo un impacto muy importante porque, pues si bien ya implementamos las Planner System, ya implementamos Tag Planning, ya implementamos algunas de las principales herramientas que surgen de la filosofía Lean, bajar y comunicar esa alineación de objetivos a los niveles operativos de obra ha logrado que cambien, o eso que nosotros decimos cambiar el chip, y hacer este cambio cultural más en menor tiempo y un poquito más suave. Entienden por qué, digamos que la operación entiende por qué hay que operar de una manera diferente, por qué el proyecto se está gestionando de una manera diferente, porque hay unos objetivos bien claros a los que hay que alinearse, ¿no? Y cómo no es solamente llegar a los hitos por el camino que sea, no, hay que llegar a los hitos por medio de la gestión del valor y de la administración de los desperdicios y controlar la variación y un montón de cosas, ¿no? Creo que por ahí va la experiencia que nosotros hemos tenido en BDC. Sí recuerdo en la plática ¿qué fue? 2019 fue, ¿no? Sí, o sea, sí, por ahí, fue 2019, era como mediados del 2019. Sí recuerdo que mencionaste algo de BDC, ¿no? Y como que dije, más o menos entendía de qué se trataba. Había leído uno que otro paper, pero yo la verdad no estaba empapado de qué se trataba. Y ya después ocurrió el congreso. Justo Cabrera amablemente nos invitó a participar en la certificación y pues de una nos fuimos, ¿no? Correcto. Y ¿sabes qué pasó también? Por ejemplo, recuerdo que toqué y mencioné también esto del BDC, por ejemplo, en Guadalajara. Y te cuento que para eso ya había llegado Héctor Gómez, que había estado en la misión tecnológica del Perú. Ah, sí. Donde sí, él era de todo el grupo de Guadalajara, y de todos me escucharon BDC y hablaba yo de BIM y Lean, y ellos me veían, ¿no? Sí, ¿qué será, digamos? Y era el único que de todo el grupo que estaba y nos acompañó en Guadalajara. Héctor decía, sí, eso he escuchado yo en la misión tecnológica del Perú. Sí. Y él estaba así con ese aire igual de temas de BDC que en el Perú están aplicando, que viene una metodología de Stanford, etcétera. Y recuerdo eso bien porque me preguntó y trató de explicarlo también él a su manera de cómo entendió. Entonces fue interesante. Y nada, comparto totalmente, Norman, lo que acabas de decir, un poquito recuperando, digamos, la parte fuerte de BDC.
que a mí el tema de alinear todo eso y realmente poder hacer entender a la alta gerencia de lo importante que es poder conectar todos los factores y además sobre todo la gerencia principal lo que necesita es pues estos indicadores, ¿no? Que al final se convierten en indicadores, en métricas, los cuales en forma general ellos van a poder comprender y asumir y entender de mejor manera de cómo está la salud de su proyecto y cómo está funcionando y marchando. Y es increíble de que tú puedas inclusive tener otro tipo de aplicaciones o metodologías o formas de trabajo que, por ejemplo, podría ser valor ganado con el tema de administración de proyectos, SPI, CPI, que usualmente en los proyectos siempre hacen ese control para el tema de lo que viene a ser seguimiento de proyectos, digamos. Poder inclusive esos factores, poderlos poner como un factor controlable y poder tener una métrica de eso, poder englobar todo y realmente por eso creo que es el camino como gestión de proyectos al cual creo que entendemos ambas partes que realmente unifica todo eso que puedes implementar en un proyecto. Inclusive a mí me tocó ver y ahí bastante reflexión he tenido de que no siempre todo lo que estás viendo te puede servir. O sea, hay cosas que también te das cuenta que si tú unificas todo y las métricas realmente están conectadas con el objetivo del cliente, del proyecto, sí te sirve. Pero hay cosas de que no te estaban sirviendo. Sí. Entonces son inclusive servicios de que... y este factor y tú sabes que al final para un proyecto y para la inmobiliaria se convierte en ¿qué? Se convierte en un servicio. Estás pagando. Capaz ese servicio no te está funcionando para tu objetivo, pero porque te han dicho y te han recomendado, tú lo estás haciendo. Entonces me ayudó también a mapear eso de alguna manera, en decir, estas dos cosas no están funcionando y estamos pagando servicios mensuales en vano. Entonces no está dentro del objetivo, o sea, no está dentro de esto. Y también me ayudó a eso. Entonces por eso comparto al 100% lo que comentas y es como que para mí ha sido la magia de lo que podríamos entender. Sí, y mucho también de lo que BDC aporta, o de lo que más bien de lo que se sirve, es de esta interpretación que propone Lean Construction o reinterpretación de la industria de la construcción como una industria de producción más, con procesos bien definidos, con procesos medibles, cuantificables, y alejarnos un poquito del ejercicio vernáculo, donde se nota la mano de quien hizo el trabajo o la poca tecnificación de los trabajos. Y creo que BDC lo aterriza muy bien, pues a través de servirse de esa interpretación. Y como algo que por cierto me impresiona mucho de Perú, lo inmersos que ya están en IPD en Perú. O sea, impresionante, impresionante. O sea, otra vez, esperamos eso, tendemos a esperar eso de países o economías que ya están muy inmersas en la filosofía Lean, como Colombia, ¿no? O muy inmersas en digamos, metodologías de gestión o de contratos colaborativos, pero ya de países que están muy, muy metidos en eso, que ya están muy versados en eso, como Alemania, como Inglaterra, como Suecia. Y resulta que Perú es un gran exponente de IPD, de Integrated Project Delivery. También cuando fuimos, híjola, fue un abrir de ojos bien impresionante cuando empezamos a ver esos proyectos allá, ¿no? Claro, a mí también me sorprende mucho y es algo, por ejemplo, que ahorita, como fue mi espina en el 2019 del tema del BDC, te comento que particularmente estoy viendo de cómo poder implementar también esto de los contratos colaborativos, de hacer realidad de Integrated Project Delivery, el tema del IPD en proyectos de aquí de Bolivia, ¿no? O sea, realmente el ejemplo y los ejemplos de la experiencia vivida más que todo de todo el programa de BDC que hemos podido compartir con ustedes como compañeros, nos hace pisar más realidad. Creo que ha sido bastante importante y ha sido interesante que podamos hacerlo inclusive virtual. Ha sido la metodología que ha utilizado la U de Lima con Stanford para hacer el proceso
de educación, de enseñanza, prácticamente ha sido muy bueno porque ha hecho que a pesar de la distancia podamos compartir nuestras experiencias. Y tú veías experiencias, por ejemplo, de gente que había, creo que por falta de proyecto, no sé cómo fue el detalle ahí, terminaron en proyectos de DPR, ¿no? De la empresa de Estados Unidos. Sí. Y nos mostraron sus ejemplos de que yo estuve en contacto con tal y que nos mostró esto, que estaban... Y era increíble poder ver lo que estaban haciendo ellos y lo que tú dices, no, eso sí, todavía no he llegado a ese nivel y me gustaría hacerlo. Y eso es lo que se me ha quedado a mí, por ejemplo, poder, y estoy queriendo enfocarme ahora en poder empaparme un poquito más del tema de los contratos colaborativos y poder implementarlo y ver cómo tener esa experiencia local y nacional para poder hablar del tema y poder en algún momento poder compartir la experiencia de hacer un contrato colaborativo en Bolivia, ¿no? El cual es algo que nos queda todavía por practicar. Y nunca visto en Bolivia, aparte. Aparte de eso. Entonces, por lo menos creemos que ya hemos dado el paso de entender, conocer y ver en experiencias ajenas. Gracias a Dios esas experiencias ajenas, tú sabes que son amigos, que ahí tenemos a César Guzmán, un grande de la industria del Perú, el cual presto a apoyarnos, etcétera, etcétera. Queremos aprovechar ese tipo de conocimiento de los amigos para poder hacer realidad en proyectos locales y ver cómo reacciona. Quisiera experimentar para ver cómo, de lo mismo que pasó con Lean o con BIM o con BDC, cómo reaccionan los proyectos locales, cómo reaccionan mi gente boliviana a ese tipo de contratos colaborativos. ¿Cómo reacciona la cultura? Porque Integrated Project IPD requiere un cambio cultural bien interesante, porque estamos muy arraigados en las estructuras de gestión de proyectos y de conformación de contratos, pues bastante tradicionales, ¿no? Correcto. Y si algo no está roto, pues no lo repares, pero y si no te das y si está roto, pero no es que esté roto, pero es mejorable, ¿no? O sea, nomás que hace falta un cambio de estructura y muchas veces no lo empiezas a ver hasta que es más difícil ver lo que estás dejando de ganar que lo que estás perdiendo. Y IPD se trata de eso. No es que lo que estés haciendo está mal, es que lo puedes hacer mejor y no es que estés perdiendo, es que estás dejando de ganar un montón, ¿no? Exacto. Sensibilizar de eso es difícil. Correcto. Y bueno, yo he visto experiencias, por ejemplo, al menos en el sector privado aquí, en el último año que he estado, mira que en el proyecto hasta la fecha continúo en esta etapa. Por ejemplo, ahorita te comentaba que es algo que no había experimentado en esta magnitud, por ejemplo, ya en la operación y mantenimiento, que también es un reto, ¿no? Para una persona que siempre ha estado en el campo de acción, en el tema de darle duro ahí en la obra, etcétera, etcétera. O aparte del esquema de salirme de hacer ingeniería de costos, poder entrar a la etapa de operación y mantenimiento, es una experiencia que también necesitaba verlo de cerca para poder decir, dentro de los ciclos hablando de BIM, ahora te voy a tocar un tema, hablando de BIM, dentro de lo que viene a ser las dimensiones, aparte de lo que viene a ser la tercera dimensión, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, que creemos nosotros, al menos como persona y como empresa, ya veníamos manejando, ¿sí? El tema de modelos, el tema de simulaciones, el tema de los costos BIM a nivel de 5D. No nos tocó como empresa tal vez ver el tema de lo que viene a ser sostenibilidad, pero ahora hablar con fundamento desde la práctica de 7D de lo que viene a ser el tema de la gestión de bienes, control y mantenimiento, todo lo que te viene dando esa información que has ido arrastrando desde la construcción, o sea, desde el modelo y todo el ciclo, pucha, es muy, muy interesante para mí ahora, ¿no? Entonces, tocando ese enfoque, realmente creo que las empresas aquí, por ejemplo, están muy aferradas a los contratos, ¿no? Quieren hacer contratos muy, muy rígidos, contratos, y se aferran mucho a eso, como que se escudan mucho en eso. Y, por ejemplo, romper ese paradigma que va a ser bien complicado, Norman, de entrada, poder querer implementar o trabajar de manera colaborativa con los contratos IPD es un reto, pero hay que hacer entender de vuelta de que, como en algún momento muy fácil ahí en el Perú escuchábamos la retroalimentación de muchos amigos igual, que es un ganar-ganar por ambas partes, y hacerles comprender eso al menos al inversor
va a ser un reto bastante grande y espero que podamos hacerlo y también nuevamente podamos ser pioneros en eso. Mauricio, pues hay muchísimos temas que quisiera hablar contigo. Me gustaría me gustaría hablar de precisamente pues, de BIM, de inteligencia artificial, de costos. Podríamos hablar 6 horas nada más de las dimensiones, de la gestión de obra a partir de modelos, de la gestión de la información para inversión a partir de modelos. Hay muchísimas pláticas. Y quisiera distribuirlas en varias invitaciones que te hagamos a este podcast, y que nos visitaras seguido. Quisiéramos, hay muchos temas, hay muchas pláticas. Te tenemos una admiración muy especial por todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, todas las brechas que estás abierto, todos los caminos que estás trazando para futuras generaciones en Bolivia y para futuras generaciones no solamente de ingenieros y constructores, sino de la industria de la construcción. Tú y tu grupo están logrando cosas impresionantes, han logrado cosas impresionantes y pues bueno, ojalá podamos contar contigo para futuras emisiones de este podcast, actualizando temas y con temas nuevos. Ahí va a haber muchas pláticas, estoy seguro. Sí, de la misma manera, pues, Norman, el aprecio creo que es común, al menos mucho más con amigos de calidad, y además tenemos un afecto bastante grande a todo el equipo de Lindaway, pues, cómo no expresarlo en este primer podcast de que bueno, para Bolivia en general y a mí como Mauricio Chaira me han abierto las puertas allá en México a full, con comentarles nomás de que haber podido compartir con Elisa, Norman, con Andrés, momentos bastante marcados para nosotros y para mí, a través de lo que viene a ser esto que tenemos en común, el tema de Lean, y poder estar empapados y poder haber estado inclusive en sus espacios de trabajo con Besserlin, y haber compartido ahí trabajo con el equipo de Andrés. Realmente para mí es muy importante porque también han fortalecido y han podido aportar para mí mucho, y yo poder expresarlo también, y como me han abierto las puertas ustedes a mí, nosotros igual queremos abrir a los que quieran poder ser parte de este movimiento y esta cultura, de donde sea, ¿no? Entonces creo que esa es la lección que me han dado ustedes, para poder nunca ser egoísta con la información, más bien al contrario, y tienen razón al decir que podemos hablar muchas horas aquí hablando. Creo que hemos hablado, te soy sincero, toda la charla que hemos tenido creo que ha sido muy general, pero muy general del lado bueno, porque creo que conocemos los términos que hemos venido viendo y practicando, sí. Así que es bastante fluido esto. Y nada, desearles pues, Norman, bastante éxito con lo que hacen. Realmente es algo que estamos esperando siempre, un podcast nuevo, quién está ahora. Me gustó mucho, por ejemplo, te digo la verdad, cuando ahí estamos con nuestros amigos que nos visitan, hablaste, creo, el último fue con Manuel Sánchez, si no me equivoco, de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Ahí, eso me lo escuché un domingo tomando un café. Necesitaba algo distinto esos días, esas semanas estresantes de trabajo, y la verdad me tocó uno de esos días anillo al dedo escuchar de inteligencia artificial, el cual también creo que vamos a empezar a empaparnos también. Pero créeme, nosotros aquí como Maudesi Ingeniería y personalmente estamos tratando de ver también, alinearnos todo lo que hemos ido aprendiendo, porque realmente es bastante data para un cerebro y mucha información, sí. Y tratamos de alinearlo a lo que nos gusta a nosotros. Estoy empezando a todo lo que hemos visto los últimos años, otra vuelta a volver al origen de por qué me he entrado a Lean, a la ingeniería de costos. Entonces estoy volviendo a orientarme por ese lado, asumiendo todas las herramientas que actualmente conocemos. Todo vuelve al origen. Mauricio, por último, déjanos una invitación, un sitio web, ya tienen sitio web del instituto, el sitio web de Maudés, por ahí los cursos que impartes, algo que nos quieras invitar a nosotros, a los que nos escuchan.
Claro que sí. Primeramente, pues les quisiera invitar a lo que viene a ser el capítulo del LCI Bolivia. Primeramente nos van a encontrar en el Facebook, ¿sí? Estamos como Lean Construction Institute Bolivia. De la misma manera, ahí estamos con la página web lcibolivia.org, ¿sí? Ujú. Y bueno, son totalmente libres de poder ser parte del capítulo y seguirnos y ver los eventos que vamos a ir haciendo. Estamos empezando de a poquito en esto porque virtualmente es un poquito complicado. Te repetía que estamos buscando líderes locales, departamentales primero. Y como Mauricio Chaira, pues les invito a visitar nuestra página de capacitaciones que venimos haciendo bastante tiempo ya. Es Maudés Ingeniería, el cual compartimos información del proceso de enseñanza muy variado. Es ingeniería en general. Podemos hablar de BIM, podemos hablar de lo que viene a ser, qué sé yo, fotogrametría con drones, sistemas de riego, muy general a nivel de ingeniería. Pero estamos también enfocados, bien alineados con lo que viene a ser BIM, Lean, y próximamente, pues querido Norman, te adelanto de que estamos armando un esquema, un programa bastante interesante. Primero, como Maudés Ingeniería, apoyado de instituciones locales, queriendo empapar y empezar a compartir el tema de BDC. Entonces, con seguridad también, pues en nuestro plantel docente tendremos a amigos cercanos, no voy a decir nombres, pero espero que nos acompañen, pero están invitados a poder seguir la página de Maudés Ingeniería también por el Facebook para poderse enterar también de las capacitaciones que damos. Bien, pues vamos a dejar todos los sitios que estás mencionando, los vamos a poner aquí en la descripción del video abajo para que puedan pues visitarlos directamente. Pues bueno, Mauricio, como siempre, un gran placer platicar contigo, un gran placer poder saludarte. Otra vez, te tenemos un aprecio bien especial, todo el equipo de Lean the Way. Y pues a título personal, una gran admiración y pues felicidades por todo lo que han logrado. Mucha suerte con lo que se viene y pues que siga el éxito. Muchas gracias, querido Norman, y un abrazo a la distancia, y espero de que, aparte de que estemos totalmente abiertos a seguir aportando y charlando, más que todo una charla de calidad con ustedes, y próximamente espero que esté Andrés y Elisa, que de por sí se los extraña, abierto a cuando ustedes digan, y sobre todo pensando en futuro de que podamos reunirnos físicamente, y realmente estoy ansioso de que eso pase, poder visitarlos o viceversa, pero ya es momento, creo, Norman, de volver a reunirnos y sentir ese calor humano que creemos que a todos nos está haciendo falta. Esa alegría que solo los Pisco Sours pueden dar. Exactamente. Pues bueno, y ya saben lo de siempre. Suscríbanse al canal, denle like. Estamos pueden escuchar este podcast por medio de Spotify, las principales plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y si quieren ver en video, estamos en YouTube. En todos lados nos van a encontrar como en el mismo nombre, Lean the Way. Mauricio, muchas gracias. Un abrazo y pues espero nos veamos pronto de nuevo en otro capítulo de Lean the Way y en persona para unos Pisco Sours. Sale, nos vemos, querido Norman. Un abrazo a todos. Gracias. Esto fue Lean the Way, el siguiente paso en la construcción. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de los personajes que dan forma al futuro. Sé parte de la evolución de la industria de la construcción. Nos vemos en el próximo capítulo de Lean the Way. Hasta pronto.